Gloria a Dios. Cuánta alegría poder volver a estar con ustedes, hermanos y amigos que nos siguen semana tras semana con esta transmisión de Radio Cristiana Aguas Vivas. Hoy en esta ocasión vamos a hablar de la resurrección del creyente o la resurrección del cuerpo de los creyentes. La resurrección del cuerpo es una doctrina fundamental en la Biblia. Se refiere a la acción de Dios de hacer volver a la vida uno que ya no tenía vida, de hacer volver su alma y su espíritu a su cuerpo que ya no tenía vida. Esa es la resurrección. Y antes de leer la Biblia vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos por esta grande bendición que en esta hora tú nos das, en esta tarde que vamos a hablar esta palabra. Que esta palabra traiga bendición a la vida de mis hermanos, a la vida de tu pueblo, a la vida de cuantos nos escuchan a través de esta radio. Tu bendición, bendito Dios, sea con todos. Tu bendición sea con todos, ya que tú nos concedes la grande bendición, la grande oportunidad de hacerlo para la honra y para la gloria tuya, Padre. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La resurrección del cuerpo de los creyentes. Vamos a ver algunas razones por las cuales es necesario la resurrección del cuerpo. Claramente que ya en otros pasajes recientes hemos leído que dice la Escritura que es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La semana pasada leíamos que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué cosa dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 12 al versículo 23? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. Eso es lo que dicen en 1 de Corintios. Y en Romanos 8, 18 al 25, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de nuestra oración es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la bendita esperanza que nosotros los creyentes aguardamos. Esa es la esperanza que tenemos, que un día nuestros seres queridos que con dolor despedimos, un día van a resucitar y un día nos vamos a reunir todos en la eternidad para no separarnos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales es necesaria la resurrección de estos cuerpos? El cuerpo es parte esencial de toda la personalidad y los seres humanos quedan incompletos sin un cuerpo que los represente, Entonces es parte. Cuando queremos hablar de una persona, darle detalles a una persona que no la conoce para que tenga ciertos pormenores, decimos el varón o la dama es alta, es chaparra, es doble, es muy delgada, es risueña, es muy seria, tiene el pelo lacio, tiene el pelo chino, es blanca, es morena, es negra, es de color oscuro. Usamos estas referencias. ¿Por qué? Porque el cuerpo es parte esencial, es parte importante, es parte primaria en toda la personalidad, y los seres humanos quedan incompletos sin un cuerpo que los represente. Por eso hemos visto aquí de que del versículos 21 al 23 dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos, que tenemos las primicias de su Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. O sea, no solamente nosotros esperamos la gloriosa venida, la gloriosa, digamos, resurrección de los creyentes, nuestros seres queridos que se nos han levantado. Aquí por este capítulo 8 de Romanos dice que la creación misma gime, esperando, aguardando el día de su redención. ¿Sabes que viene un día cuando Cristo va a venir a este mundo? No viene precisamente por su iglesia, porque habrá venido 7 años antes por su iglesia, pero vendrá a este mundo para establecer su reino milenial. Durante ese tiempo no habrá injusticia, no habrá pecado. El pecado, que es el padre del el diablo, que es el padre del pecado, va a ser atado durante todo este tiempo. Por 1000 años va a ser atado. Entonces no habrá actos de violencia, no habrá pecado. Dice que el gobierno de Cristo regirá a todas las naciones con vara de hierro, lo que quiere decir que no se va a permitir ejercer la violencia, ejercer la presencia del pecado, no estará presente, porque Cristo será el gobernante supremo entonces del universo. Y si estas cosas le esperan a este mundo, pues yo creo que le rogamos a nuestros seres queridos, a quienes nos escuchan, que aguardemos con paciencia, porque Él dijo en Mateo 5:18 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, que hasta que no hayan pasado el cielo, la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará sin que tenga su cumplimiento. Entonces el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19. Y vamos a ver, estamos muy cerca de aquí, 1 Corintios 6:19, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, o que no sois vosotros? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y por tal motivo entonces se llegará a ser más un templo del Espíritu Santo cuando todo haya pasado y haya resucitado, porque ahora
en este cuerpo muchas veces sujeto a una naturaleza que ha sido crucificada, que ha sido quebrantada, pero muchas veces vemos en el creyente indicios de esa vieja naturaleza. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en el cual Él vive, Él lo habita. En aquel entonces nuestros cuerpos gloriosos, ya glorificados, ya redimidos, ya con una naturaleza incorruptible, volverán a ser templos del Espíritu Santo, moradas del Dios vivo volverán a ser. Entonces, ¿qué otra cosa? Aparte de que el cuerpo es el templo del Espíritu, y entonces una vez resucitado volverá a ser templo del Espíritu. ¿Para qué otra cosa la resurrección del cuerpo es necesaria? Para deshacer el resultado del pecado. Es necesaria la resurrección del cuerpo. En 1 de Corintios 15, 26, estamos muy cerca aquí y ahorita se lo tenemos. Ya se lo tenemos. 1 de Corintios 15, 26 dice de la siguiente manera: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, para deshacer el resultado del pecado es necesario la resurrección del cuerpo, porque el último enemigo que será vencido, dice la Escritura, que es la muerte. Y entonces se cumplirá la palabra profética que dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte dice que es el pecado. Entonces es necesaria la resurrección del creyente para deshacer el resultado del pecado, y es necesaria la resurrección del cuerpo. Pero en Cristo, solo así quedará vencido este enemigo de la humanidad, la muerte. ¿Qué otra cosa? La resurrección del cuerpo se enseña en el Antiguo Testamento como algo futuro, algo que tenía que ser, pero en el futuro. Y vemos ¿cuál creen ustedes que era la esperanza de el poeta Job cuando estaba pues en condiciones precarias? Estaba allá donde estaba abandonado, ya no tenía casa, entonces ahora sí donde vivir, ya no tenía una familia que vieran por él. Pero ¿sabe cuál era su esperanza cuando se refiere a algo futuro? Dice en el capítulo 19: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ve que la esperanza dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Es espantoso todo lo que le pasó a este hombre de Dios. Es espantoso. Es espantoso todo lo que le pasó. Y sin embargo, él decía: pues yo sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios, al cual mis ojos lo verán, y mis ojos lo verán y no otro. Tenía esa firme convicción, esa firme esperanza en Dios tenía. Eso es en Job, capítulo 25, capítulo 19, 25 al 27. Era la esperanza de David. Y en el Salmo 16, 10, ¿qué cosa es lo que nos dice la bendita palabra de Dios? 16 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Claro que estaba profetizando la resurrección de Cristo, que Cristo un día se levantaría de los muertos, pero a la postre también estaba dando una profecía acerca de su cuerpo. Volvemos a repetir y dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba profetizando. Él creía en la resurrección de su cuerpo. Él creía que Dios es poderoso para darle vida a los cuerpos que están sin vida, a los huesos, como Ezequiel lo viera en ese valle. Él creía también, David, que a los huesos sin vida, aunque estén desarmados y aunque estén, yo creo que convertidos en polvo, Dios puede darle vida. Pero el mismo salmista como que amplía su visión acerca del futuro
Y dice en el Salmo capítulo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él ya en este versículo, cuando dice estaré satisfecho cuando despierta a tu semejanza, está compartiendo la misma visión, la misma esperanza que Juan tenía acerca de la vida futura. Mire cómo dice en 1 de San Juan capítulo 3 versículo 2, y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El salmista decía: quedaré satisfecho cuando yo despierte a tu semejanza. El apóstol Pablo, ¿qué conocimiento tenía de todo esto? Dice en el capítulo 4 de Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura. O sea que el apóstol también comparte, junto con San Juan y junto con el rey David, esta esperanza de que un día en los cielos vamos a parecernos a Jesucristo. Que Dios bendiga a todo creyente, a todo hijo de Dios que comparte esta esperanza con todo hijo de Dios. Pero no se queda así, ya que decimos que la resurrección del cuerpo es una doctrina que se enseña en el Antiguo Testamento como algo futuro. ¿Qué cosa nos dice Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vergüenza y confusión perpetua, y otros para vida eterna, dice la palabra de Dios. Pero no es así. El profeta Oseas también tenía esta esperanza, igual que Daniel, igual que el salmista David, igual que el poeta Job. Oseas, en su capítulo 14, capítulo 13, versículo 14, dice que los muertos serán despertados del mismo Seol, y Dios los librará de la muerte, dice. Eso dice el profeta Oseas 13:14. Entonces en el Antiguo Testamento por lo menos hubo 4, y el tiempo nos faltaría de escudriñar otros más, pues les hemos presentado 4 nada más, que es el poeta Job, el rey David, el profeta y vidente Daniel y el profeta Oseas, que hablaron de la resurrección del cuerpo, que los creyentes un día, los que creen en Dios, se levantarán del polvo. No importa cuál sea la aflicción, no importa la condición en la que tú te encuentres, mi amigo, mi hermano, pero tú pon tu confianza en el Señor. No importa que de esa enfermedad, de eso que estás padeciendo, tú ya no te levantes. Tú pon tu confianza en el Señor, que un día del polvo donde tú te encuentres, de ahí te levantarás. Pues eso decía y dice en la Biblia el poeta, el patriarca Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo, y yo sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. La resurrección del cuerpo de Cristo, o la resurrección de Cristo, es la garantía de nuestra resurrección, de la resurrección del cuerpo de los creyentes. ¿Oíste bien? La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección del cuerpo de los creyentes. Y mira, una de las cosas que vemos en San Mateo,
capítulo 28, San Mateo 28, ya lo tenemos. 28:20 dice de la siguiente manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 28:6 dice de la siguiente manera: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, vedle el lugar donde fue puesto el Señor. Fueron ángeles los que dieron las buenas nuevas en esta, pues ahora sí, en esta tierra para los desolados discípulos que se encontraban en muy mal estado, en un desánimo, en una depresión tremenda se encontraban. Y entonces fueron ángeles quienes les dieron estas buenas noticias a las mujeres. Las mujeres fueron y dieron estas buenas noticias a los discípulos para cerciorarse, porque estaban totalmente confundidos, para cerciorarse de que era cierto. Pedro y Juan corrieron al sepulcro y por sí mismos se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío, porque en el camino Jesús se les apareció a estos discípulos y cambió el panorama para ellos. Entonces la resurrección de Cristo es nuestra garantía. Así como muchas veces cuando se pide un favor y la persona dice: ¿qué garantía das de que vas a cumplir lo que tú estás diciendo? Y muchas personas sacan alguna prenda, algún dinero. Muchas veces se trata hasta de alguna prenda de vestir como garantía de que van a cumplir con el compromiso que se está haciendo. Pues la resurrección de Cristo es nuestra garantía acerca de que nosotros un día vamos a resucitar. Hay un versículo más en San Juan 14:19, y 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, ¿cuándo? Cuando Cristo haya resucitado. Entonces, hermanos y amigos, si la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros vamos a resucitar, dice, vamos a ver unos versículos más aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 y luego nos brincamos al 20. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entonces entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o todos resucitarán. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, mi amigo, la resurrección de Cristo es la garantía de que nuestros cuerpos y los cuerpos de todos aquellos que han muerto en Cristo resucitarán. La resurrección de Cristo es nuestra garantía. Jesucristo dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. En San Juan 11:25, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, mis hermanos, pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, esta ha sido el mensaje, esta ha sido la enseñanza que el mensaje de Dios nos proyecta hoy. Que nosotros, que muchas veces vamos a despedirnos de nuestros seres queridos con mucha angustia y con mucho dolor, quiero decirles que nuestro sufrimiento es con esperanza. ¿Con esperanza de qué?
Si nuestro ser querido fue salvo, fue redimido por la sangre de Cristo, recibió a Cristo como su Salvador, entonces quiere decir que un día nosotros nos vamos a levantar de donde estemos. Como decía el poeta Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Tú, mi amigo, que no tienes esta esperanza, pero queremos a través de este mensaje compartir contigo esta esperanza. Ábrele tu corazón al Señor y recíbelo ahora mismo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy para ti esta oportunidad nunca ha estado tan cerca, esta oportunidad que si la dejas ir nunca estará tan cerca como hoy. A lo mejor abre tu corazón y dile a Cristo: Cristo, quiero que entres en mi vida. Quiero que perdones todos mis pecados. Te franqueo las puertas de mi vida, las puertas de mi corazón, para que seas tú el que tomes el control de mi vida. Ahora mismo yo me arrepiento de todos mis pecados y me vuelvo a ti. Quiero tomar parte en esa primera resurrección, en esa resurrección que es para recompensa de vida eterna. En esa resurrección donde seré semejante a aquel que me ama sin conocerlo, aquel que me ama sin haberlo visto, aquel que dio su vida cuando yo aún ni siquiera vivía. Entrego mi vida ahora para que tú me conviertas en un miembro de tu familia, en un miembro de la familia de la fe, en un miembro del reino de los cielos, en un ser humano que ya tiene su ciudadanía allá en los cielos, como lo dice tu palabra. Padre, en esta hora te damos gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vives y permaneces. Amén. Amén.